Bueno, Ya. hola compañeros. En esta materia de aspectos sociales vamos a presentar el siguiente video sobre el tema de la educación de Durkheim. Yo soy Manuel Meraz y mis compañeros pues van a presentar también. Yo soy Lisset de Esparza. Yo soy Sonia López. Yo soy Homero González. Bueno, lo que yo entendí, lo que rescaté sobre las ideas, pues es que Kant nos decía que la educación es, pues, en sí desarrollar todas las facultades humanas, es decir, poder desarrollar las aptitudes, las capacidades tanto físicas como morales, pues que en sí tenemos las personas para poder realizar, pues, las cosas. Lo que yo entendí era lo que dijo Durkheim, que la educación no era la misma en el rancho que en la ciudad. Como por ejemplo en los ranchos, las secundarias tienen agricultura y ganadería, y en las ciudades son más como computación, pues todo lo que se necesita para la ciudad. Y los del rancho pues tenían que aprender cosas de los del rancho, o sea, agricultura y ganadería. Al igual nos hablaba de la educación, pero de diferentes partes. Por ejemplo, nos mencionaba sobre las ciudades griegas. Ahí pues lo que se enseñaba al individuo era a subordinarse ciegamente a la colectividad, es decir, que fuera colectivo con la sociedad. En Atenas, pues se trataba de formar mentes delicadas. También la educación tenía por objeto hacer del individuo un instrumento de dicha para sí mismo y también para sus semejantes. Bueno, y como dices tú, Lisette, o sea, de que en Grecia se enseñaba al individuo pues a subordinarse ciegamente, pues en Roma se deseaba que los niños, pues los hombres, se asociaran pues con las letras y con las artes. No, en Roma era más bien de que los hombres hicieran hombres de acción, o más bien los preparaban como para las guerras. Bueno, creo que eso fue lo que yo entendí, que fueran Sí. indiferentes a las letras. O sea, que fueran, eso, como les dije, fueran educados para las guerras, ya que no les enseñaban nada, o sea, en sí no les enseñaban nada de, pues así como nosotros, temas o así. También nos decía que la educación pues era cristiana, que antes era cristiana y después con el Renacimiento ya se adoptó un carácter laico, es decir, que en la escuela, en las instituciones ya no podían ver temas sobre, bueno, cosas sobre la religión. Es que cada sociedad disponía de un sistema educacional que era donde se imponía a los individuos con una fuerza que era por lo general como irresistible. Ajá, sí, y como dices, cada sociedad tiene su propia educación, es lo que decía Homero, que no es la misma educación la que se imparte en el campo que en la ciudad. Y ahí, al igual que no puede ser igual para los sujetos, ya que creo que también lo mencionó Homero, que no es lo mismo lo que aprende un agricultor, dijiste, Sí. que por decir, un ingeniero. Y también la educación pues en sí ha creado un ser nuevo, o sea, la educación va transformando pues a las personas. ¿Qué más? ¿De qué otra cosa se acuerdan? Se les quedó. Bueno, pues lo que yo pues me pareció más interesante también es que pues por ejemplo que no todos los métodos que
que se utilizan para educar, pues no son los mismos para, o sea, siempre, porque pues sabemos que los niños pues tienen diferentes, no sé, o sea, inteligencias, o sea, no aprenden del mismo modo que todos, o sea, se debe utilizar un método diferente Justamente, para cada tipo de alumnos. sí, al igual decía que la educación pues es un medio de socialización, que la educación es pues en sí para adquirir determinados aprendizajes. Aquí pues el niño o el adulto incluso, pues ya que conforme va socializando con los demás, pues va adquiriendo conocimientos. Y al igual la educación pues es un sistema de interacción. Al menos decía que la educación no es la misma a una cierta edad. Así. O sea, no es la misma para todos. A una cierta edad se deja de... Bueno, nos decía que hasta la cierta edad no puede ser la misma para todos los sujetos, o sea, para todos los hombres en los que se les aplica la educación. Al igual nos hablaba de la educación primaria y la educación secundaria. Decía que la educación primaria, pues son todos, que todas debemos saber determinados saberes de la sociedad, pero sobre todo los valores pues de la misma sociedad. Y la educación secundaria es cuando ya adquirimos aquellos conocimientos, tenemos prácticas, o implementamos técnicas para una vida adulta laboral. También decía que ser libre no consistía en hacer todo lo que a uno se le antojaba, sino que ser libre era en sí ser como dueño de uno mismo. Sí. O sea, en saber cómo actuar razonablemente y cómo cumplir como sus deberes, sus deberes. Sí, de hecho, decía que la educación era la acción ejercida sobre los niños, pero por los padres. Y que el niño también debe estar como, ¿qué palabra podría usar? Bueno, debe saber, debe estar ejercitado a reconocer. Por ejemplo, aquí lo de los maestros, la autoridad en la palabra del educador y a someterse. Bueno, pues en sí el niño debe estar dispuesto a realizar lo que el maestro le pide y de respetar y aceptar las normas que el maestro pues implementa. Yo también vi o sea, que decía que la educación, pues no se limitaba como el principio de inculcar al niño prácticas de ejercitarse y determinar, pues, ciertos procesos. O sea, por ejemplo, y también decía que los maestros, o sea, tenían, pues, la oportunidad de ver sus procedimientos de impartir la educación y así, pues, poderlos, pues, no, ¿cómo se dice? O sea, remodelarlos para poder seguir impartiendo pues dicha educación, o sea, poder renovarlos. ¿Qué otra cosa me acuerdo? Que no me acuerdo. También nos decía que la educación inicia a partir desde el día en que naces. Sí. Sí, también nos decía que ser libre pues no consiste en hacer todo lo que a uno se le antoja, es más bien ser libre pues de sí mismo, es saber actuar pues razonablemente y cumplir con pues cada quien con su deber. Bueno, pues yo eso ya sería todo por mi parte, no sé si ustedes tengan pues otra aportación. Otra cosa que no hayan entendido. Pues yo creo que también esto. Sí, pues sería todo.